a ese Jesús que necesita. Y obviamente ese es el propósito del libro, de hecho, que el mundo crea en Jesucristo. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan, que los judíos creyeran en Jesucristo. Y obviamente ese propósito se mantiene hasta hoy. Pero es un evangelio muy especial, muestra al Señor Jesucristo de una manera tan especial todo su amor para el creyente, todo su amor aún para el mundo perdido, y nos habla muchísimo de la oración. Así como para comentarles cosas bien interesantes para animarlos a leer el libro. Bueno, es el libro que yo diría de los 4 evangelios es el que más habla del número 7. Y los números en la Biblia tienen una importancia grande. Y el libro de Juan habla mucho del número 7. De hecho, ahí habla, bueno, de hecho, el Evangelio de Juan habla de solamente 7 milagros que hizo el Señor Jesucristo. Y uno dice, no más sino 7. Sí, la gente cree que el Señor Jesucristo vino al mundo a hacer milagros a diestra y siniestra, ¿no? Eso pasaba por todo lado y hacía milagros por aquí y por allá. No, cada milagro con un propósito específico. Y el Evangelio de Juan registra 7 milagros del Señor Jesucristo. Pero algo que me llamaba muchísimo la atención es que la expresión yo soy, ustedes saben qué es yo soy, es Dios, es el nombre de Dios, es el yo soy, ese que Dios le dijo a Moisés desde el principio, ¿cierto? Yo soy. Él le dijo, dígale a los judíos, dígale a Faraón que yo soy te envió. Desde allá viene ese yo soy, y también 7 veces en el Evangelio de Juan van a encontrar esa expresión, yo soy, hablando de Jesucristo que es Dios. Y bueno, para que busquen más cosas ahí y se deleiten en ese Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estar solamente considerando 3 capítulos, vamos a estar saltando algunos versículos y aprendiendo mucho sobre la oración. Pero si ustedes se fijan, estos 3 últimos capítulos fueron escritos en pocas horas. Digamos, estas palabras del Señor Jesucristo fueron pronunciadas en muy pocas horas. De hecho, en un solo día, el día en que Él fue entregado para la muerte. Entonces, eso nos permite pensar y deducir que ahí están las palabras más importantes que habló Jesucristo mientras estuvo en la tierra. En esas pocas horas, si ustedes tienen una Biblia como la mía, que tiene subrayados en rojo las palabras de Cristo, pues casi todos estos 3 capítulos están en rojo, porque son las palabras del Señor Jesucristo. Interesantes cosas sobre el libro de Juan. Pero hablando de estos 3 capítulos, pues una cosa bien especial y bien linda es que el Señor Jesucristo habla mucho de la oración en esos 3 capítulos. Y por eso vamos a estar estudiando acerca de la oración en estos 3 capítulos. Hablando de esa relación que necesitamos con Dios. Porque habla el Señor Jesucristo de una relación muy estrecha con el Padre. Y ahí en el libro de Juan, y de hecho en todos los evangelios, es donde más se habla de esa estrechez de la relación entre Jesús y el Padre. Pero bueno, además también vemos la manera de cómo realizar la oración. Nos da unas instrucciones claras y vamos a aprender cosas bien interesantes acerca de la oración. ¿Quién no necesita la oración? Que levante la mano. ¿Quién no la necesita? Yo creo que nadie la levantaría, ¿cierto? ¿Quién la necesita? Todos, ¿cierto? Todos necesitamos la oración. Todos necesitamos la oración. Entonces, es un tema fundamental, porque si no oramos, si el creyente no ora, es como el esposo que no conoce a su esposa, o la esposa que no conoce a su esposo, ¿cierto? O el novio que no le dice nada a su novia. Es una relación bien rara, ¿no? Salir uno y no hablar nada, ni siquiera con señas. Cada relación en el mundo entre las personas implica una comunicación. Y nosotros como hijos de Dios, una comunicación con Dios. Es importante la oración. Pero vamos a aprender 2 cosas bien importantes, fundamentales. 2 cosas, la relación apropiada que se requiere para la oración y la manera apropiada de hacer la oración. Vamos a aprender en estos 3 capítulos. Obviamente no los vamos a leer todos de una sola, vamos a ir viendo versículo por versículo
y las cosas que el Señor Jesucristo nos enseña aquí. Entonces yo quiero que empecemos orando, ¿cierto? Padre, queremos darte tantas gracias porque nos has permitido llegar hoy aquí. Y antes de eso, Señor, yo recordaba esta mañana al abrir mis ojos que tenemos la bendición de estar vivos, que tenemos la bendición y el gozo de la salvación, que tenemos tantas bendiciones, Señor, y solo eso es motivo de gracias, de estar agradecidos contigo, Señor. Y por eso necesitamos hoy llegar delante de ti, limpiando esa relación contigo, y por eso te pedimos que nos perdones, que escudriñes el fondo de nuestros corazones y podamos confesarte nuestros pecados, y como acabamos de leer en Proverbios, que si confesamos nuestros pecados, Señor, y nos apartamos, tendremos esa prosperidad de la cual tú nos hablas, Señor, una vida maravillosa aquí en la tierra, además de todas las bendiciones que nos has prometido en esa vida eterna. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados siempre y apartarnos del mal. Y hoy queremos rogarte, Señor, que nos enseñes, que nos hables acerca de la oración, que queden grabadas en el fondo de nuestros corazones estas palabras, y hoy salgamos un poquito diferentes a como entramos, pensando sobre todo en la necesidad de comunicarnos contigo. Te necesitamos, Dios, y por eso dejamos en tus manos esta enseñanza, y yo te ruego, Señor, que uses tu palabra y me uses a mí, simplemente como un instrumento en tus manos, Dios. También te oro porque si hay alguien aquí que no tiene contigo esa relación que le permita esa comunión contigo, Señor, hoy le muestres su necesidad y tal vez hoy se reconcilie contigo, Señor, conforme al propósito para el cual enviaste a tu Hijo Jesucristo. Por eso dejo en tus manos esta enseñanza y te oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces dos cosas fundamentales acerca de la oración, cómo hacerla, ¿cierto? Básicamente es lo que necesitamos para la oración. Y vamos a hablar de una oración que tiene poder. ¿Quién no quiere que su oración sea escuchada? Todos. Yo creo que cada persona que cierra sus ojos y se dirige al Señor, lo que espera es que su oración sea escuchada y ojalá sea contestada. Y uno quisiera tener en sus manos el poder para que lo que pide se haga realidad. Y Jesucristo nos habla en estos 3 capítulos claramente de eso, y dice varias veces, para que todo lo que pidan en el nombre de Jesús, el Padre se los dé. Y aún dice Jesucristo, yo lo haré, yo les voy a dar lo que pidan en mi nombre, varias veces. Y dice todo lo que pidan. Entonces fíjense, no hay límites. Él no pone condiciones en cuanto a las cosas que podamos pedir. Pero obviamente tenemos que entender que hay 2 cosas importantes que debemos aprender. Y la primera es una relación apropiada. Cada persona que se dirige al Señor necesita tener esa relación apropiada, esa relación con Dios, esa relación con el Padre. Mucha gente dice en el mundo, no, yo le oro a Dios y no me escucha. Yo le oro a Dios y llevo 25 años orando por lo mismo y Dios no me escucha. Si no tienes esa relación apropiada, que es con el Padre, nunca te va a escuchar. Bueno, Dios puede escuchar muchas cosas, ¿cierto? Y Él aún puede escuchar el clamor de algún inconverso en cuanto a su temor y a su necesidad de salvación. Pero una oración de pedir por pedir, si no se hace con esa relación apropiada, no tiene resultados. Y vamos a leer los versículos en el capítulo 14, los versículos 1 al 4. Los versículos 1 al 4. Yo les pido que estén ahí en el Evangelio de Juan, de ahí casi no nos vamos a mover y la mayoría de los versículos están en la pantalla, porque quiero que estén muy atentos. 1 al 4 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, una cosa importante aquí, y es hacer la oración en el lugar apropiado.
Y es de lo que está hablando Jesucristo aquí, ¿cierto? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y después dice que va a ir y va a preparar lugar, en este caso para los discípulos y para nosotros. Ese es el lugar apropiado. En el lugar apropiado hay que ir al lugar apropiado a pedir, obviamente teniendo esa relación con el Padre, en el lugar apropiado. Y Jesucristo está allí con los 12 a solas, ¿no? Y Él sabe lo que van a sentir estos hombres cuando Él les diga y les explique una vez más, oigan, es que yo me voy. Y se los está diciendo ahí, ¿cierto? Dice, perdón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Les está diciendo que se va a ir. Y ellos no entienden todavía. Ellos escuchan eso que voy pues y no entienden, que Él se va. Y Él está diciendo esas palabras porque sabe lo que ellos van a sentir cuando entiendan esas palabras. Y el lugar es el lugar donde se encuentra el Padre. Allá tenemos que dirigirnos. Y nosotros los que tenemos a Jesucristo sabemos que podemos presentarnos en cualquier momento en el trono de la gracia de Dios. Ahí en Hebreos Él dice que nosotros podemos entrar y que tenemos entrada a ese mismo lugar santísimo y encontrarnos con Él cuando cada uno de nosotros quiera, cuando cada uno de nosotros necesite. Pero estos hombres no entienden todavía porque todavía no tienen el Espíritu Santo. Ellos ni se imaginan eso, no saben cómo es. Pero Él les está diciendo, el lugar es a ese lugar donde yo voy. Y en el 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y vamos a ver que en las palabras que vamos a leer enseguida ellos dicen, no sabemos ni a dónde vas, ni cuál es el camino. Obviamente ellos llevaban ya varios años con el Señor y ya sabían. Y muchos oran al Padre estando en el camino del mundo. Aún creyentes que andan en el camino del mundo, oran al Padre esperando que Él conteste. Y eso nunca va a pasar. En el lugar equivocado, en el camino equivocado. ¿Quiénes están viendo el mundial? ¿Algún partido por ahí? ¿Nadie? Hola, ¿no les gusta el fútbol? Ah, ahora sí empezaron a confesar. Ah, sí les gusta. ¿Y han visto las propagandas de la vivienda? Buenas, ¿no? Están en el lugar equivocado, ¿no? Sobre todo en un país como ese donde hay muchas prohibiciones, ¿cierto? Pues esa persona que no conoce el lugar donde está el Padre, que no conoce el lugar a donde debe ir a orar, está perdido, está en el lugar equivocado. Y jamás sus oraciones van a llegar, porque el lugar es el lugar donde está el Padre, el lugar apropiado. Es importante entonces estar seguros que vamos a llegar a ese lugar. Pues, si ustedes conocen, bueno, me imagino, claro, conocen las carreteras de Colombia. Uno no se va para Bogotá cogiendo hacia San José del Guaviare. En el carro, por allá no va a salir. No sé, a no ser que haya por allá alguna trocha o algo, pero ese no es el camino. Ese no es el lugar apropiado. Uno coge para Bogotá por la carretera que conduce a Bogotá. No hay otra forma más efectiva de llegar, ¿cierto? Y si tú conoces a Jesucristo, el camino está abierto para que llegues al lugar a donde debes llegar con tu oración. Y aquí en Casa de Oración los martes hay hombres que nos están desafiando con la Biblia hablándonos de esto. Cada martes. Ahora este año que viene va a haber un hombre desafiándonos aquí con este tema de la oración porque la necesitamos. La necesitamos. Y el lugar apropiado es el corazón de Dios. Ese es el lugar apropiado. Vamos a leer ahí en el mismo capítulo 14, el versículo 5. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús en el 6 le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino para llegar. Y bueno, aquí se desanimarían más de la mitad de la humanidad, ¿cierto? Porque más de la mitad de la humanidad conoce otros caminos y cree que esos caminos lo conducen a Dios y están equivocados. Nunca. No hay más caminos, solo un camino que conduce al Padre y es Jesucristo.
Es igual para la oración, tanto para la salvación como para nuestra vida cristiana diaria, como para todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Él es el camino. Pero fíjense, ¿por qué él dice el camino? Porque entre los judíos era muy frecuente hablar de el camino. Imagínense, en esta época, tratemos de ubicarnos ahí. En esta época ellos no saben nada del Espíritu Santo. No saben nada de que hay o va a haber en poco tiempo unos que van a llamar cristianos, ¿no? Ellos conocen es la palabra camino, el camino. Y de hecho en Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Y si ustedes lo leen van a ver que está en mayúscula. Camino de santidad. Desde el pasado hablaban los judíos de camino. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Qué belleza que es la palabra de Dios. Por torpe que sea, no se extraviará. Y ahí ya estuvimos, ¿cierto? Isaías 35:8 es el pasaje que acabamos de leer, por si quieren tomar nota. Y Tomás le pregunta al Señor eso, ¿cierto? Lo vemos ahí en el versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues sabremos el camino? Ellos están escuchando unas palabras que no entienden. Y el Señor Jesucristo les está explicando. Yo soy el camino. Jesús es el camino. Fíjense las palabras yo soy. Ahí están. Recuerden que hay 7 veces que Él menciona su nombre. Yo soy. Jesús es el camino y no es un sacerdote o un pastor o una religión. Él es el camino. Tú no tienes necesidad de ir a una iglesia y buscar un rinconcito para que una persona escuche tus pecados, a no ser que sea la persona contra la que pecaste, para que le pidas perdón. De resto no. Los pecados los confesamos al Señor, a Él directamente. Y el camino para llegar es Jesús. Es el camino para llegar al Padre. Y fíjense, estamos hablando de otra cosa muy ligada a esto, y es hacerlo con la persona apropiada. La persona apropiada es Cristo, es Jesucristo, Jesús. Y Felipe le dice al Señor, muéstranos el Padre, ¿cierto? En el versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y si ustedes ven en el 6 y 7, en el 7 sobre todo dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tanto tiempo los discípulos con el Señor Jesús y dicen, no sabemos a dónde vas ni quién es el camino. Y es lo que le dice el Señor Jesucristo. Desde el 9 al 14 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, otra vez, ¿sí ven? En el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, fíjense la oración. Les está diciendo, lleguen en oración. Y fíjense lo que Él dice. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Hay algo que no podamos pedirle a Dios? El problema es que es muy fácil conocer el corazón de un creyente por su oración y por sus acciones de gracias. Y cada martes nos reunimos, bueno, cuando es presencial, y oramos y la gente da gracias. Pero por lo que la gente da gracias y por la forma como ora, conocemos al creyente, conocemos su corazón. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Siempre para mí. Señor, yo quiero dar gracias hoy porque me diste lo que yo te pedí, porque te ocupaste de mí, porque me permitiste tal cosa, porque todo yo.
Y ahorita vamos a ver algo más importante que esto, sobre todo en cuanto a la oración se refiere. Él está diciendo que pueden pedir todo, pero también en Lucas él enseña claramente el orden y las prioridades. Porque entonces diríamos, no, él quiere que le pidamos todo. Sí, él quiere que le pidamos todo. Pero ¿con qué corazón y basados en qué? Lo vamos a ver más adelante. Porque es importante. Y aquí Jesucristo les está diciendo una frase que hemos escuchado mucho, ¿cierto? Ustedes no saben quién soy yo. No saben quién soy yo. Es una frase que se usa mucho en estos días, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas. ¿Usted no sabe quién soy yo? Pero aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, oiga, ustedes me conocen hace tanto tiempo. Han visto quién soy. Han visto los milagros que he hecho. Si no creen por lo que ven en mí, crean por los milagros, les dice ahí, lo leímos ahorita. ¿Y no le creemos? Nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? ¿Lo conoces? Tanto tiempo que hemos andado con él y podemos decirlo en esta iglesia sin temor, ¿cierto? 22 años hace que empezó esta iglesia. 22 años leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, haciendo devocionales, orando, discipulando. Y aquí el Señor Jesús pregunta, ¿usted no sabe quién soy yo? Y es importante que cada uno de nosotros se pregunte eso. ¿De verdad conocemos a Cristo? Si conocemos a Cristo, conocemos al Padre y sabemos que le podemos pedir todo. Y dice Jesucristo, yo lo haré. Mi Padre lo hará. Tal vez dudemos. Tal vez lo que le pedimos, Él no lo va a hacer. Y es algo que vamos a ir aprendiendo. Apocalipsis, ahí está, bueno, Juan 14:8, ya lo leímos. Pero miren lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo invitando. Y Él está ahí siempre, siempre, siempre a tu lado, a tu puerta, diciéndote, yo estoy aquí. Solamente abre tu corazón y yo estoy listo para hacer lo que quieras, lo que necesites, para escucharte, para atender tus necesidades. Ahí estoy, siempre, siempre. Y en Salmos 37:5, que también está en la pantalla, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Clave, ¿no? Confiar en Él. Y Él hará. Es una promesa tremendamente grande. Confía en Él y Él hará. Por eso, cuando le oramos a Dios por la mañana y le decimos, Señor, perdóname porque ayer también te fallé y tal vez desde que me despierto te fallo porque empiezo a pensar cosas que no convienen, deseando muchas cosas para mí, pensando en mí. Pero confiamos en su promesa de 1 Juan 1:9, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú le confiesas tus pecados y crees en Él, te vas limpio para tu casa. Te vas limpio y te vas tranquilo para el trabajo, porque ya sabes que Él cumple sus promesas. Él hará. Yo ya estoy limpio, yo ya le confesé a Dios mis pecados y voy tranquilo. Si tienes temor, es porque no has sido sincero con Dios y no le has confesado los pecados. Pero fíjense que el Señor Jesucristo involucra algo más aquí y es hacerlo con el poder apropiado. ¿Cómo nos conectamos con la persona apropiada? ¿Cómo nos conectamos con el Padre? ¿Cómo nos conectamos con Él y podemos llegar directamente a Él? La respuesta es el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Nuestro espíritu se comunica con el Padre a través del Espíritu Santo. Él es el que hace ese puente. Y vamos a leer ahí Juan 14, versículos 15 al 17. Miren, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me pasé, ¿cierto? Hasta el 17, fíjense. Les está dando una noticia tremenda, es como un golpe en la cabeza. Que ellos no, ahora sí que peor están confundidos. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y ellos dicen, ¿cómo así? ¿El Espíritu Santo? ¿Y quién es ese, cierto? No le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Uy, en nosotros está el Espíritu Santo. Él les está diciendo ahí, está en vosotros. Obviamente hasta ese momento el Espíritu Santo, aún en los discípulos, iba y venía. No moraba permanentemente en ellos, como sí ocurrió después de la muerte y resurrección de Jesucristo, como ocurre con nosotros hoy. Él mora en nosotros y para nosotros no es tan difícil entenderlo. Para ellos muy difícil, porque ellos tenían esa conciencia y ese conocimiento de que el Espíritu Santo no estaba en la tierra, morando en la tierra. ¿Cómo? ¿Va a morar en nosotros? Es que para un judío pensar en que el Espíritu de Dios va a morar en él es un golpe duro, o sea, es algo tremendamente duro. El judío es una persona por naturaleza, en este contexto, muy temerosa de Dios, pero profundamente temerosa, porque conocen el poder de Dios de cerca y han visto los milagros de Dios de cerca y saben de qué es capaz Dios de cerca. Y dicen, y el Espíritu mora en nosotros. No entendemos Dios, Señor Jesús, no entendemos eso. Y Él les dice, yo no los voy a dejar solos. Cuando me vaya, que todavía no han entendido que Él se va a ir en pocas horas, les va a enviar el Espíritu Santo. Y es un concepto, diríamos hoy en día, revolucionario. Revolucionario para ellos. Podía morar en ellos. ¿Y por qué esto era para ellos tan difícil de entender? Porque ellos tenían el templo y bueno, no sé si algunos de ellos, no, tal vez no habían conocido el tabernáculo, no, pero sabían de qué se trataba. Sabían del tabernáculo y conocían el templo. ¿Y dónde estaba Dios? Detrás del velo. Ellos decían, allá detrás de ese velo está Dios, ahí está. Pero morar en nuestros corazones, jamás, no entiendo, no comprendo. El Señor Jesucristo les está revelando unas cosas impresionantes y les está diciendo, el Espíritu Santo va a morar en ustedes permanentemente y a través de Él van a poderse conectar con el Padre. Van a poder atravesar ese velo y llegar directamente a Él. Y orar y confesarle y pedirle todo lo que necesitan y lo que quieren. Porque ellos se van a sentir en pocas horas muy solos y muy tristes. Porque el Señor Jesucristo está a punto de ser entregado y morir. Y después, una pregunta más difícil, ¿no? Versículos 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros pues también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Los discípulos dicen, no, ahora sí que más confundidos estamos. ¿Cómo así que el mundo no va a poder conocer a Dios, pero nosotros sí? Pues de hecho ellos estaban con Dios, ¿no? Estaban con el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es eso de que Dios se manifestará a ellos y al mundo no? Difícil de entender. Nosotros hoy en día lo entendemos porque decimos, bueno, Dios se manifiesta al mundo a través de ¿quién? Hoy en día. De nosotros, a través de la iglesia. Pero para ellos era algo absolutamente incomprensible, no lo podían entender. Y fíjense, Él les está diciendo, solo los que tienen el Espíritu Santo, a eso solamente Dios se les manifiesta, el resto no. Más privilegios todavía para ellos y para nosotros más privilegios todavía. Tú tienes el Espíritu Santo, los que hemos recibido a Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo, no tienes el Espíritu Santo. Es decir, no te puedes conectar con tus deseos y con tus pensamientos con el Padre, no los puedes conectar. Es imposible. Las cosas espirituales
Solamente a través del Espíritu se pueden discernir, dice la palabra de Dios. Y por eso el mundo dice, eso de la palabra de Dios es pura locura, ¿cierto? Esos cristianos están locos porque no tienen al Espíritu Santo. No saben cómo conectarse con Dios. Pero una noticia más triste para nosotros. Aún nosotros con el Espíritu Santo podemos perder esa conexión con Él. Porque contristamos al Espíritu. Dice la palabra de Dios también. No contristéis al Espíritu. No apagues el Espíritu. No vivas en la carne, vive en el Espíritu, porque de lo contrario estarás incomunicado. Y eso es lo que pasa en las vidas de muchos cristianos, incomunicados totalmente. Y se arrodillan y oran, pero no se comunican con el Padre, porque no han confesado sus pecados. Y lo leímos. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, hallará misericordia y prosperará. Pero si no, no hay nada que hacer. Y fíjense, ahorita les pregunté quién no quiere la oración. Hace unos años nosotros hicimos una campaña evangelística aquí en una plaza de Villavicencio. Y la llamamos la carpa de la esperanza. Y en una de esas carpas decía un letrero, queremos orar por ti. Y gente llegaba a que oráramos por ellos. Y bueno, uno muchas veces le pregunta a una persona, ¿tú quieres que ore por ti? Hace poco fuimos a la clínica cuando empezó ese problema con Dinamarca en la pierna y había una señora con un niño, con una tristeza increíble. Y mi esposa se acercó y le dijo, ¿tú quieres que ore por ustedes? Y la señora le dijo, sí. Todavía tienen contacto, ellos viven en Medellín. Y estamos tratando de conectarlos con la iglesia de Medellín. Pero esa señora no se negó y le escribe a Dinamarca todavía para decirle cómo está la salud del niño. El niño está bien enfermo. Pero fíjense, ¿tú quieres que ore por tu hijo, por tu niño? Bueno, era la abuelita con el nieto. ¿Tú quieres que oremos por ti? Y yo creo que muy pocas personas se niegan. Miren que hay una historia de un pastor en Estados Unidos que tiene el hábito de ir cuando va a un restaurante, y yo quiero hacer lo mismo, ¿no? En estos días estuve pensando y digo, bueno, yo quiero hacer lo mismo. Entonces va al restaurante y se sienta y viene el mesero y le piden la comida y el mesero trae la comida y entonces él le dice, mira, en un momentico voy a hablar con el rey del universo. ¿Quieres que pida algo para ti? Y dice él que nunca nadie se ha negado. Y muchos de nosotros hemos predicado el evangelio en un restaurante, ¿cierto? Oye, mira, al mesero, ¿cierto? Mira, Jesucristo hizo la obra en la cruz, ¿cierto? Y a veces el mesero viene afanado y el dueño del restaurante diciéndole que ¿qué hace ahí hablando con ese cliente? Pero una cosa tan sencilla como esta. Oye, mira, en un momentico vamos a hablar con el rey del universo a través de la oración. ¿Quieres que le pidamos algo que tú necesites? Dice que nadie se ha negado. Nadie. Y obviamente a través de eso han podido predicar el evangelio. Pero si hablamos de una iglesia o de un pastor, porque tenemos esa costumbre y ese temor, cuando vamos a predicar el evangelio decimos, no, yo todavía no puedo. Yo lo invito a la iglesia. Allá mi pastor, bueno, algunos dirán, predica bonito, ¿cierto? Allá predicamos la Biblia y cantamos. Pero ¿qué tal si les decimos más bien que si quiere que oremos por él? Porque no estamos presentando un pastor o una iglesia, estamos presentando a Jesucristo, que es el derecho. Muchos no quieren ir a iglesias, sobre todo cristianas, ¿cierto? Pero fíjense, esta relación de la cual estamos hablando, con una persona apropiada en un lugar apropiado, tiene un contexto y es el contexto del amor, que es de lo que va a hablar Jesucristo enseguida. Dios es un Dios cercano. Para los judíos era un Dios que estaba detrás del velo, muy lejano. Solo el sumo sacerdote podía entrar detrás de ese velo una vez al año.
para presentar ofrenda por todo el pueblo. Y nosotros tenemos un Dios que es absolutamente cercano. Jesucristo quiere andar con nosotros todo el tiempo. No es sino buscarlo. Juan 14, 23 y 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El amor. El que me ama, dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Fíjense, se trata de un Dios muy cercano, que puede estar con nosotros todo el tiempo. Y entonces no podremos quejarnos de nada, ¿cierto? Yo digo, teniendo un Dios tan cercano, ¿de qué nos vamos a quejar? Claro que tenemos necesidades, problemas, dificultades, sí, pero tenemos un Dios que es tan cercano al que podemos acudir constantemente, todo el tiempo que queramos. Y Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces, Cristo dice que Él y el Padre morarán en el creyente por el amor, Y si ustedes leen, bueno, ¿qué otros libros escribió el apóstol Juan? Y otros. Primera, segunda y tercera de Juan. Y en esas 3 cartas habla mucho de esto, de ese amor del Padre. Y en ese contexto, en el contexto del amor, es que se da eso de lo que estamos hablando. Obviamente él dice, bueno, el que me ama guarda mis palabras. Y el que guarda mis palabras, a ese es el que voy a escuchar, porque ese es el que me ama y yo lo amo. Entonces hay una clave también. ¿Guardas tus palabras? ¿Sus palabras de verdad permanecen en nosotros? En el discipulado nos esforzamos por memorizar unos versículos, ¿cierto? Para ver si de alguna manera guardamos algo de su palabra. Y primera de Juan 3:24, que está ahí en la pantalla, miren, hablando de esos, yo me quedé por ahí colgadísimo. Miren lo que dice primera de Juan 3:24: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Muy importante esto. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, tenemos un testimonio de que tenemos el Espíritu Santo. Tú sabes si tienes el Espíritu Santo de Dios o no. Tú lo sabes. Porque Él da testimonio de eso. Y si tú tienes dudas, no lo tienes. El Espíritu Santo es la prueba de nuestra relación con Él. Y miren lo que dice Romanos 8:9, hablando de esto mismo, para que si alguien tiene dudas, lo aclare hoy, en este mismo instante. Es importante. Tal vez necesitas reconciliarte con Dios e iniciar esa relación hoy. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Una condición. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es claro. Él no está diciendo, mire, que más o menos y que se pueden acercar y que podemos de pronto hacer alguna charla y algún negocio para poder. No. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Él, no. Pero yo soy muy creyente y yo he ido, y mi familia ha sido toda la vida cristiana y mi mamá ora mucho. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Él. Y está hablando de personas individuales. Si tú todavía no has recibido a Jesucristo, no eres de Jesucristo. Y Él no va a concederte nada de lo que le pidas. Y yo aquí siempre pongo un ejemplo. ¿Quiénes tienen hijos? Yo también, ¿no? Cuando un hijo necesita algo, ¿a quién va a pedirle? A su papá. Bueno, a veces el papá es tacaño y entonces le toca ir a donde el tío. Pero el tío le va a decir, vaya, pídale a su papá. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. No vayas a acercarte a Dios a pedirle cosas si el Espíritu Santo de Dios no está en ti.
No, pero yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces lo tienes apagado, contristado porque vives en la carne. Respuestas como, a veces uno le pregunta a las personas, ¿cierto? ¿Tú tienes el Espíritu Santo? No, hay unos que dicen, ojalá yo lo tuviera. Esa es una mala respuesta. Respuesta equivocada. Porque si tú contestas de esa manera, no lo tienes. Pero tienes que saber que puedes tenerlo. Y si lo tienes, vas a decir, sí lo tengo, ¿cierto? Sí lo tengo. Como cuando vamos a bautizar a una persona. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Sí lo tengo. No es que, uy, ojalá. Entonces toca dejar a la persona ahí entre el agua. Sí lo tengo. Yo tengo a Jesucristo. Yo recibí el Espíritu Santo. Y Él me da testimonio de que yo soy su hijo. Pero fíjense, la segunda cosa importante en cuanto a la oración, hacerla de la manera apropiada. ¿Y cómo sabemos cómo orar? La Biblia nos enseña, ¿cierto? Esa es la respuesta. La Biblia nos enseña. Se hace conforme a la palabra de Dios. ¿No sabes cómo orar? Conforme a la palabra de Dios. Y ya vamos a aprender unas claves importantes para aprender a orar. Y en casa de oración, los hombres que se están parando a desafiar a los creyentes aquí, a desafiarnos con la palabra de Dios respecto a la oración, nos están enseñando esas cosas fundamentales. Mira, ¿cómo orar? ¿Cómo hacemos para orar? Es necesario realizar nuestra oración según la palabra de Dios, para que Él nos escuche. Yo estaba pensando en estos días, bueno, estoy pensando en estos días y estoy trabajando en eso. En el conjunto donde vivimos, tenemos un grupo, ya ustedes saben que hacemos las novenas, ¿no? Este año también, pero yo voy a hacer una novena bien diferente. Hay dos espías acá, me provoca no contar. Dos espías del conjunto. Bueno, no van a decir nada, ¿no? Vamos a hacer una novena bien diferente y estoy planeando una cosa bien especial y diferente, contando la historia prácticamente de la humanidad y del pecado a través de unos videos que Juliana me está ayudando a hacer. Ay, sí, ahí está, Juliana. Y fíjense, es conforme a la palabra de Dios que tenemos que hacer las cosas. No es como me enseñó mi abuelito o mi abuelita o mi tío. Y así es la oración. Hay que realizarla conforme a la palabra de Dios, conforme a la enseñanza de la Biblia. Y es lo que yo quiero presentar este fin de año en esa oportunidad que nos va a dar Dios de predicar el Evangelio a través de las novenas. Y estoy haciendo esa historia para presentarla en unos videos y finalmente poder predicar el Evangelio. De tal modo que los vecinos vean, es lo que espero, vean a través de esa historia que son pecadores. Son buenas personas, claro. Yo creo que todos los vecinos que vivimos ahí son muy buenas personas. Pero eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es confesar nuestros pecados a Cristo y recibirlo en el corazón. Porque todos somos buenas personas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos condena? El pecado. Yo quiero que eso se vea este fin de año ahí a través, es lo que espero, ¿no? Presentar el Evangelio de una manera diferente, pero conforme a la palabra de Dios. Y así es la oración. ¿Cómo oramos? Conforme a la palabra de Dios. Y aquí hay dos claves fundamentales ya para terminar. La primera es por permanecer en Él. Dice Juan 15, desde el 7 hasta el 11, para que pasemos ahí al capítulo siguiente, desde el 7 hasta el 11 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Otra vez, la misma promesa, ¿no? Todo. Pero tiene dos condiciones tremendas, ¿no? Qué pesar. Qué lástima que tuve que cumplir las condiciones. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Quisiéramos como borrar esa primera parte, ¿no? Y más bien que dijera, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ay, qué chévere. Pero más lindo cumpliendo las condiciones, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí no está hablando de personas que pueden perder la salvación. Está hablando de personas que no son salvas, que nunca han recibido la palabra de Dios.
pero nosotros ya la recibimos. Si permanecéis en mí. 10 veces la palabra permanecer en este capítulo y la mayoría en el contexto de la oración. Es clave que permanezcamos en la palabra de Dios y su palabra permanezca en nosotros. ¿Qué implica que la palabra de Dios permanezca en nosotros? Que vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Nuestro diario vivir, nuestro diario caminar en la casa, en el trabajo, en todo lado. Permanece la palabra de Dios en nosotros. Permanecer significa mantenerse, ¿cierto? Y este es otro punto débil en la vida del creyente de nosotros. Nos cuesta trabajo permanecer. Y más peligroso aún cuando Dios nos contesta las oraciones, ¿no? No, Dios ya me contestó. Después nos vemos, porque Él ya me contestó. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Todo lo que queréis. Eso no tiene un estudio adicional. Todo lo que queréis y os será hecho. Pero habla de dos situaciones, ¿no? Permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Dos cosas bien claves que es importante que tengamos en cuenta. Fíjense que en Edén, cuando Dios puso a Adán y Eva ahí en el Edén, pues lo que tenía que hacer Adán era permanecer. ¿Y cuál fue el error? No permanecer. Él no permaneció. Y fíjense, es muy fácil llegar. Bueno, relativamente, ¿no? Si uno va a hablar de un atleta, por ejemplo, no es tan fácil llegar a ser campeón. Pero bueno, pudo llegar a ser campeón, pero se confió. No siguió entrenando porque ya llegó a ser campeón. Pues al siguiente año hay uno mejor que él, porque no permaneció. No se siguió entrenando, no se mantuvo haciendo ejercicio. Clave, ¿cierto? Fundamental. A la semana siguiente ya hay uno que es más fuerte que él. Y así es en la vida cristiana. El tema y el asunto no es llegar, el tema es mantenerse. No estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de mantenerse en medio de las bendiciones de Dios. Porque como hemos dicho, ¿no? Una persona puede recibir la salvación y decir, listo, ya soy salvo, ahora sí me voy a vivir como yo quiero. Pues le va a ir mal. Sí, va a llegar al cielo, pero va a llegar con las manos vacías. Además de haber vivido una vida lamentable y triste en la tierra. Cosa que Dios no quiere. Eso no suena aquí, ¿no? No hay chatarra para sacar, no. Ya vamos a terminar, falta un pedacito pequeño y es la segunda parte de este último punto. Es por buscar el propósito de la oración. Y miren, esta es la parte fundamental, es lo más importante y yo quiero, ojalá nos llevemos esto en el corazón. La parte más importante, ¿cuál es el propósito de la oración? Finalmente el propósito es llevar fruto y Dios lo dice ahí. Dios lo dice ahí en su palabra, ¿cierto? En Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, otra vez la oración, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Finalmente el propósito es fruto. Tenemos la fórmula, la receta perfecta. Dios no se guarda nada, Él no quiere ocultarnos nada. Él nos ofrece la receta y la fórmula, pero cada cual verá si la usa como debe usarla. Pues yo cuando a veces trato de hacer una torta o algo en la casa, pocas veces trato, pero a veces trato, o un postre, yo quisiera brincarme muchos procedimientos, muchos procesos, porque uno lo que quiere al final es que le salga, ¿cierto?, el postre. Pero si uno se los brinca, le va a quedar eso muy mal. Va a salir muy mal ese postre. Hay que cumplir todos los pasos. Hay que echarle todos los ingredientes. Y hay que esperar el tiempo que toca esperar. 120 grados, 45 minutos en el horno.
No, yo quiero que esté más rápido. 220 en 10 minutos. No, eso no. Eso se chamusca. Hay que seguir la fórmula y Dios nos la da. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y él dice lo siguiente, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quieres que Él te dé todo lo que le pides? Usa todos los ingredientes en el orden que Él te dio, en el orden que Él nos dio. Y qué lindo aquí cada martes poder escuchar, Dios hizo lo que le pedimos, a pesar de nuestra infidelidad. Y nos escucha y nos responde tantas oraciones que lo podemos decir aquí todos los que asistimos a casa de oración. Él nos ha escuchado y nos ha dado. Y eso que somos bastante infieles. No permanecemos mucho y sus palabras no permanecen mucho en nosotros. Sin embargo, Él nos contesta tanto y es tan misericordioso y tan amoroso con nosotros. Y Él nos dice también cómo hacerlo. Miren, ahí está en la pantalla. Bueno, ¿el propósito cuál es? Llevar mucho fruto. Pero miren lo que dice aquí en Lucas 11:2. ¿Cómo? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Hay alguna petición personal ahí? Ninguna. Esa es la prioridad que Dios quiere en la oración. Y por eso yo decía, cuando uno escucha a una persona orar o dar gracias, sabe qué clase de creyente es. Cuando un creyente ora así, Señor, te oramos por el avance de tu reino. Señor, te rogamos que nos abras puerta para predicar el evangelio en San José del Guaviare. Señor, queremos que tu obra crezca en Puerto Gaitán. Señor, queremos que tu obra crezca en Acacías. Señor, queremos que añadas familias fieles en cada obra, en Granada, en nuestra iglesia en Villavicencio. Eso es lo que dice ahí. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Es hablar de la obra de Dios. ¿Qué es lo que quieres tú en primer lugar para tu vida? Que el reino de Dios avance. Y cuando oremos así, no estamos hablando de repetir esas palabras, porque dice la misma palabra de Dios que a Dios no le gustan las vanas repeticiones. Ese es un modelo. Él nos dice, oren así, en ese orden. Y después de eso, obviamente, vienen peticiones nuestras. Después sigue, Señor, el pan de cada día nos lo doy. Porque Él también quiere para nosotros todo eso. Pero Él dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitan, todo os será añadido. Y esa primera parte de la oración habla de eso, ¿cierto? De nuestro corazón delante de Dios. Ese es el corazón de cada creyente delante de Dios. Pero podríamos reemplazar esa oración por otra, ¿no? Que tal vez es la que hacemos más seguido. Señor, yo necesito tal cosa, Señor, yo necesito tal otra, dame tal otra, permite que esto me pase a mí, permite que esto me... Y bueno, que lleves a alguno que enseñe por allá en Puerto Gaitán. En el nombre de Jesús, amén. No, Dios no está, ese no es, ese no es. Ese no es el corazón que Dios espera de un creyente. Mateo 6:33, se los acabo de decir, ahí está en la pantalla. Si alguien no se lo sabe, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesitan, el pan, el techo, lo del arriendo, para los servicios, ¿qué más? La comida, la ropa, todo eso yo se los voy a dar. Pero si me buscan primero, si se ocupan primero de mis negocios, ese es Dios. ¿Qué Dios es el que simplemente nos pone a pedir a nosotros para satisfacer nuestras necesidades y no nos responde? Dice la misma palabra de Dios que qué padre que ama a su hijo y el hijo le pide algo, le va a dar en vez de un pan una piedra. ¿Qué padre va a hacer eso? Ninguno. Lucas
Miren lo que dice Lucas 2:49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando están buscando a Jesucristo. Entonces, ¿para qué me buscan? Es que no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro padre. Ahí es donde tenemos que estar. Si queremos que Él nos escuche y si queremos ser bendecidos, si queremos tener buena salud, buenos matrimonios, buenas familias, sustento, tenemos que estar en los negocios de Él. Y Él nos dice una y otra vez estas cosas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estos versículos y todavía queremos ser tercos y avanzar es por lo nuestro, ¿no? Señor, yo quiero que me des esto. Y te prometo que si me lo das, entonces sí participo en tu obra. No, participa en mi obra y yo te doy todo lo que necesitas. Ese es el derecho. Y ese fruto del que estamos hablando, miren, es muy importante. El Señor no deja nada suelto, nada. Es de dos clases. De carácter en primer lugar. Tu carácter, mi carácter. Y en la iglesia hablamos de carácter cristiano. El carácter del creyente que dice yo me comprometo y cumple. El carácter del creyente que dice yo voy a hacer tal cosa y podemos confiar en que la hace. Ese es el carácter. Bueno, yo escuché en esta semana una frase bien bonita. Carácter no es, una persona con carácter no es una persona que a toda hora está así, ¿no? Y es que ese Víctor tiene un carácter, eso no es carácter. Eso es lo que es de mal genio, amargado y cascarrabias, ¿cierto? El temperamento se hereda. Es que mi papá era así, y yo lo heredé de mi papá un poco, ¿no? Mi papá le decían, ¿ya saben cómo le decían a mi papá? ¿Se acuerdan? En la fábrica donde él trabajaba, veneno, le decían a mi papá. A mi papá le decían veneno. Era mal ingeniadísimo. De verdad, ese era el apodo. En las empresas tienen. Mi papá era cascarrabias. Ese temperamento se hereda, pero el carácter se forma y la Biblia forma el carácter nuestro. Dios quiere formar nuestro carácter. Fruto de carácter. Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, también se lo saben de memoria, ¿cierto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos lo sabemos de memoria los que estamos en el discipulado. No es posible que el Espíritu de Dios, después de entrar en un creyente, estas cosas no se vean. Tienen que verse. Y obviamente tenemos que crecer y tenemos que formar ese carácter de un creyente que está comprometido con la obra del Señor en nosotros. Carácter. El carácter que es capaz de controlar el temperamento malo que heredó. Y a mí me toca por mi carácter controlar ese temperamento malo que heredé de mi papá. Porque yo no quiero que me digan veneno. Venenito. Y fíjense, el temperamento se hereda. Es que mi abuelita era así, sí, pero el carácter se forma. Y el carácter cuando se forma es capaz de controlar el temperamento. Y en segundo lugar, ya para terminar ahora sí, fruto de almas, porque el Señor Jesucristo lo dice también. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 16:15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, bonito nombre también, ¿no? Bueno, que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Tan bonito porque ahí está contando Pablo en 1 Corintios que Estéfanas, bonito nombre, fue tan buen testimonio para su familia que ahora ellos son creyentes, fruto de almas. ¿Qué familiares tuyos están en la iglesia? ¿Qué familiares tuyos han conocido a Cristo por tu testimonio? ¿Qué familiares? No estoy diciendo que por ser creyentes y por asistir a esta iglesia toda nuestra familia va a ser salva, no. Ojalá que sí.
pero que nuestro testimonio sea tan bueno que algunos de nuestros familiares se han convertido a Cristo. Y ojalá todos, claro. ¿Cuántos de tus familiares se han convertido a Cristo por tu testimonio? ¿Cuántos? Fruto de almas espera Dios, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. ¿Estás testificando a tu familia y tus amigos, tus vecinos? Testificando, es importante, es clave, el Señor lo está diciendo, y todo en el contexto de la oración. Si Dios no contesta nuestras oraciones, algo de esto que hemos visto hoy está fallando, algo. Estamos en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en una relación equivocada, y estamos pidiendo equivocadamente. Y no estamos pidiendo conforme a la palabra de Dios, porque es una promesa. Y yo espero que hoy salgamos de aquí creyendo más en este Jesucristo que está prometiendo eso. Él mismo, de su propia voz, está registrado en la Biblia. Dice en el 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremendo Jesucristo si fuera un mentiroso. Leímos varios pasajes que prometen lo mismo. El tema es creer. Y ya para concluir, solamente unas conclusiones. Para concluir, unas conclusiones. La primera es, la presencia de Dios es el lugar apropiado para la oración. Y ahí podemos ir todos los días. Y la persona correcta es Cristo, nuestro mediador, para la oración. Por eso es importante decir, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, ¿cierto? Amén. Porque si oramos, Señor, piden, te concedemos y que nos lleves a tal parte. Bueno, entonces nos fuimos. Yo no de que haya esperando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la persona apropiada. ¿Y cómo? Con el poder apropiado para alcanzarlo, que es el Espíritu Santo, lo tenemos. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios, porque nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Es el que nos conecta con el Padre, ¿cierto? Y la manera correcta de orar es la palabra de Dios. Señor, enséñanos a orar. El pasaje que les leí en Lucas. Ahí los discípulos le dicen así a Cristo: Señor, enséñanos a orar. Y Él les contesta como lo leímos ahí. Cuando oren, digan esto: Padre nuestro que estás en los cielos, tal, tal, tal. No nos está diciendo que repitamos como unas loritas ahí, ¿cierto? Mientras vemos el celular. Padre nuestro que estás en los... Uy, ¿quién me escribió acá? Y no. ¿Qué le queremos pedir? Conforme a la palabra de Dios. Y otra vez yo pregunto, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que pidamos al Padre por ti? Como dice ese pastor cuando va a los restaurantes. Yo quiero hacer eso. Yo voy a hacerlo si Dios quiere, si Dios me lo permite. Decirle así al mesero o a la mesera: mira, vamos a hablar con Dios en un momento. ¿Necesitas algo para que se lo pidamos a Él? Yo creo que pocas personas se van a negar a eso. Pocas, yo creo. Y si se niegan, pues ellos se lo pierden. Pero estoy hablando de buscar esos puentes para poder llevar el Evangelio. Puentes que vamos a necesitar en el 2023. Bueno, todos los días de la vida, ¿no? Para llevar a cabo los eventos evangelísticos que nos estamos proponiendo. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Necesitas que pidamos algo? Vamos a hablar con el Padre. Amado Dios, queremos llegar a ti con un corazón dispuesto, Señor, entendiendo que tú nos has dado tu Espíritu Santo y que a través de él podemos entrar en ese lugar santísimo y encontrarte ahí, Señor, esperando con tus brazos abiertos. Por eso queremos rogarte por cada una de nuestras necesidades. Queremos orarte por la familia de Fabián hoy. Han perdido uno de sus familiares y seguro que necesitan tu consuelo.
Queremos orarte por alguna persona que esté aquí hoy y que no tiene una relación contigo y que está luchando en su corazón, quizás rechazando tu verdad, rechazando el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, para que tú le hables a su corazón. Y tú mismo lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y hoy vea esa necesidad tan grande que tiene de reconciliarse contigo. Permite que ese corazón se ablande y llévalo, Señor, a tus pies, que hoy sea el día de su salvación. Yo te oro también por aquella familia que está padeciendo, que tiene dificultades en sus relaciones, que les muestres tu poder, Señor, y que estén dispuestos a corregir cualquier cosa que esté fallando en ellos, Señor, para restaurar los matrimonios, las relaciones, Dios, también de padres con hijos, esposos con esposas, amigos, muchas personas, Señor. Hoy queremos llegar a ti clamándote por estas cosas. También rogarte porque si hay alguien aquí que necesita el sustento, Señor, tú se lo puedas dar a través de un trabajo. También rogarte porque si hay alguien aquí que necesita un cupo en un colegio, en una universidad, tú se lo puedas dar. Y seguro que tú puedes hacerlo, Señor, como lo hemos visto en tu palabra. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, todo lo da, nos lo puedes dar, Señor. También rogarte para que nos ayudes. Necesitamos tu guía, tu dirección, Señor, y el ánimo. Ese fuego en cada uno de nosotros para podernos levantar diariamente y buscarte en tu palabra, Señor, esa relación íntima contigo. Para que tú puedas permanecer en nosotros y nosotros en ti, Señor, tu palabra en nosotros. Y podamos pedir cualquier cosa con la tranquilidad de que tú tendrás tu oído inclinado hacia tu iglesia, hacia cada creyente hoy, Dios. Yo te oro por todas estas cosas, por mí, Señor, por mi esposa, por mi hija, por mi familia, por los vecinos, Dios, por esta Navidad que vamos a vivir en pocos días, por la salvación de todos los vecinos nuestros, para que seamos valientes y prediquemos tu evangelio y podamos usar las herramientas que nos da, Señor. Por todo esto, Señor, te oramos y te damos muchas gracias hoy, Señor, rogando que lo que aprendimos hoy quede grabado en nuestros corazones y lo pongamos por obra para ver tus maravillas, Señor, como tú lo prometes. Rogando también que estés en control del resto del día y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si hay alguien que de verdad hoy entendió que necesita reconciliarse con Dios, yo les